Pasaron 6 minutos del mediodía, vamos con nuestro móvil. Adelante, Laura. Gracias, Marce. Bueno, nosotros ya ingresamos a INAU, como te comentábamos anteriormente, se está desarrollando una reunión muy importante con distintas patas de lo que sería la Junta Departamental de Drogas. A nuestro lado está Eduardo Rodas, justamente para que nos cuente un poquito de qué se trató esta reunión que todavía se está desarrollando. Sí, se está desarrollando, es una reunión que tenemos de carácter mensual, donde la idea es que los distintos organismos del Estado en cada departamento trabajemos mancomunadamente por el tema del consumo problemático de sustancias, que tampoco, si bien ahora estamos en instalaciones de INAU, y ustedes saben, tengo la responsabilidad de ser el director, no atendemos esta temática exclusivamente por los jóvenes vinculados a INAU. Acá nos preocupa a nivel departamental, por eso está presente la Intendencia de Maldonado, por eso está un representante de la Secretaría Nacional de Drogas que viene de Montevideo. La idea es trabajar con autoridades de la enseñanza, del MIDES, los distintos organismos del Estado, en las dos patas fundamentales que corresponden a la parte civil, digamos, porque después la parte represiva corresponde al Ministerio del Interior, a Prefectura, Ministerio de Defensa, aduanas incluso. Lo nuestro es el tratamiento de quienes hoy están sufriendo el consumo problemático de sustancias y la prevención. Y cuando hablamos de prevención, una campaña educativa es lo que estamos tratando de llevar adelante. Rodas, ¿cómo estamos de recursos, no? Porque sabemos que siempre es la parte que más complica. Sí, indudablemente, porque nos falta recursos humanos, indudablemente, recursos económicos para llevar adelante una campaña publicitaria, preventiva. Entonces, con lo que tenemos, estamos haciendo lo que podemos. En esta mañana, en el Liceo de San Carlos, autoridades de ANEP están llevando adelante en este mismo momento una campaña en el liceo. Ahora a las 15 horas nos reunimos acá en INAU con autoridades de la enseñanza para ver qué podemos hacer de manera coordinada. El día 3 de junio en la UTU del Balneario Buenos Aires, CADCA, que es una organización internacional, junto con la Intendencia, junto con INAU y junto con autoridades de UTU, están trabajando en el liderazgo, en formación de líderes jóvenes para que trabajen ellos en el tema de la prevención de sus pares, es decir, nada mejor que un joven hablando con otro joven para tratar de prevenir el consumo. Y bueno, en esa línea estamos con la intención de ver si podemos cambiar en algo la realidad. Ahora, recién comentábamos con el equipo de trabajo que nos acompaña en esta mañana que el éxito nunca se puede garantizar, pero sí el trabajo, y bueno, estamos trabajando. Eduardo, hablaban ustedes de temas recursos, ¿no? Días atrás hablábamos con el director del plan piloto de tratamiento y prevención de adicciones aquí en Maldonado, el doctor Darío Pérez. Nos hablaba de este tema y nos decía también de que al Estado le faltan recursos desde el punto de vista también de lugares físicos para albergar a todas aquellas personas que están pasando por problemas de adicciones, pero también por problemas de salud mental. Sí, bueno, el equipo del doctor Darío Pérez es parte de la Junta Departamental de Drogas, recién estábamos trabajando con ellos en esta idea, y bueno, sí, la realidad es más terca que todos los deseos, ¿no? Pero no pasa solo en Maldonado. Están faltando profesionales en la salud mental, en algunos departamentos, Maldonado no es ajeno a eso, tenemos pocos psiquiatras infantiles para atender menores de 15 años, en las policlínicas faltan recursos, y bueno, estamos tratando de elevar esa demanda a las autoridades que correspondan para ver si las debilidades que tenemos para llevar adelante la tarea que pretendemos encauzar, podemos obtener los recursos necesarios. Muchísimas gracias. A ustedes. Marce, nosotros nos despedimos, no, nos encontramos en un ratito. Vamos a continuar con el móvil, nos vamos a dirigir hasta la Casa de la Cultura porque también hay novedades por allí, así que en un ratito nos reencontramos. Impecable, muchas gracias Laura, gracias Marcelo también, volvemos con ustedes más adelante. Ahora venimos al estudio para recibir a nuestro invitado, se trata del diputado Frente Amplista por Montevideo, Sebastián Baldomir. Diputado, bienvenido a la mañana del 11. Muchas gracias Marcelo, gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, recorriendo el departamento de Maldonado, bueno, el MPP está en actividades sectoriales muy importantes, con renovación de autoridades, etcétera, pero básicamente es una reforma recorriendo el país vinculado a la recientemente aprobada reforma de la Seguridad Social. Que el Frente Amplio ya ha dicho que no es una reforma buena, que la pagan los trabajadores, que no está específicamente claro de cómo se va a financiar, etcétera, etcétera. Ya la idea, el pensamiento del presidente del Frente Amplio de
someter a consideración ciudadana la reforma de la Seguridad Social si el Frente Amplio vuelve al gobierno, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene usted para contarle a la gente respecto a todo esto? Bueno, estamos haciendo un informe, una recorrida por los departamentos del interior del país para un poco dar cuenta de lo que hicimos en el debate parlamentario sobre la reforma jubilatoria. Esto arrancó allá por el mes de noviembre en el Senado, terminó en el mes de abril, en esa votación que tuvimos previo al 1 de mayo, en una ida y vuelta que tuvo el propio oficialismo, el propio presidente de la República se tuvo que comprometer a la negociación con el senador Manini, con el Partido Colorado. Nosotros entendemos que, bueno, que era necesario hacer como una recorrida para rendir cuentas y decir cuál fue nuestra posición, explicar algunos de los impactos que tendrá esta reforma, que para nosotros es negativa. La posición del Frente Amplio era bien conocida, como tú decías, Marcelo, fue un plenario allá por fines de noviembre, que dijo que nosotros con esta reforma no estábamos de acuerdo con aumentar la edad para todos los trabajadores y trabajadoras a 65 años, que eso iba a generar problemas para mucha gente para jubilarse, que seguramente iba a tener dificultades para jubilarse con 65, porque ya tiene problemas ahora para jubilarse con 60, que además es un tema de que esta reforma no incorpora ninguna fuente de financiamiento nueva, y eso ha hecho que incluso analistas cercanos al propio gobierno o que no son afines al Frente Amplio, allá hayan salido a analizar de que, bueno, que el próximo gobierno, sea del color que sea, tendrá que discutir una nueva reforma, esta vez incorporando los temas de financiamiento. Y bueno, nosotros estamos recorriendo los diferentes departamentos para dar cuenta de esta situación. Es muchísima la cantidad de preguntas, la cantidad de mensajes que los oyentes, que los televidentes le mandan a los medios de comunicación que gentilmente nos abren la puerta, porque eso da cuenta del desconocimiento que tiene la ciudadanía con respecto a este nuevo régimen jubilatorio. Independientemente de si entramos al fondo o no de este debate, creo que hubo un debate intenso a nivel parlamentario. Lamentablemente todo se terminó cerrando en la discusión dentro del oficialismo, ¿no? Entre el Partido Nacional, Cabildo Abierto, el Partido Colorado. El Frente Amplio un poco eso lo vio desde fuera. Ya había hecho una recorrida en Semana de Carnaval por todo el país, un poco para informar nuestra posición y nuestros fundamentos. Y ahora lo que queda por delante son dos cosas. Es el debate de los subsistemas que quedaron pendientes. Hay una reforma a la caja profesional en ciernes. Hay una reforma a la caja bancaria también que se aproxima, que va a tener que ser ahora en los próximos meses, próximas semanas diría. Y luego el debate acerca de qué haríamos, un poco con ese norte que marcó el presidente del Frente Amplio, acerca de si nos toca la responsabilidad de ser gobierno en el 2025, qué hacer con esta ley que se aprobó ahora con la reforma jubilatoria. La gente habrá escuchado mucho decir al oficialismo que el Frente Amplio critica la reforma, dice que no es la mejor, dice que todo lo que está explicando ahora el diputado Valdomir, pero que no ha hecho una propuesta. O sea, critican esta reforma, pero no solo estuvieron 15 años en el gobierno y no reformaron estructuralmente la seguridad social, sino que además ahora no plantean ninguna propuesta alternativa. Eso es lo que la gente escucha en los medios. Yo le quiero preguntar a usted, por ejemplo, la fuente de financiamiento de una reforma de la seguridad social, ¿cuál propone el Frente Amplio que sea o cuál propondría? Nosotros lo que hemos analizado es que a nivel mundial las economías desarrolladas, los países modernos como el Uruguay seguramente puede incluirse en ese listado, ya sistemas de seguridad social solamente financiados con aportes de trabajadores y empresarios no caminan, por los cambios en el mundo del trabajo, por los cambios en las diferentes maneras de contratar empleo. Entonces, nosotros sostenemos que en un país pequeño como el nuestro, 3 millones y poquito de habitantes, que tiene una expectativa de vida que está creciendo de manera heterogénea, pero que la gente vive más años, digamos, y con una baja la natalidad, nos genera una presión importante de cómo sostener y cómo financiar la seguridad social. Por ende, es un tema fundamental a discutir. Es una discusión que no se dio en este proceso de reforma porque no se tocó nada del financiamiento vigente, que son los aportes trabajadores, los aportes personales, los patronales, los 7 puntos del IVA que van destinados al BPS, más el IAS, el impuesto especial de asistencia a la seguridad social, que también se recolecta con destino al BPS. Esa discusión queda pendiente para una próxima etapa. Nosotros sostenemos que no hay que primero asustarse con que el Frente Amplio solamente propone impuestos o nuevos impuestos para sostener la seguridad social.
De repente hay que pensar por la modalidad de algunos fondos provenientes, específicos, sectoriales, provenientes, por ejemplo, de las actividades de las empresas públicas. El año pasado, por ejemplo, el rendimiento de la venta de energía al exterior por parte de UTE y por parte de los operadores privados que han podido generar energía eléctrica a partir de la renovación de la matriz energética es un año récord. Bueno, ahí hay un fondo particular, sectorial, pero que explota un bien común, como es el viento, que no es propiedad de nadie, que es parte de la nación, digamos, de la sociedad, de la población. Bueno, ahí habría una posibilidad, esto lo ha dicho el propio expresidente Mujica también, la posibilidad de generar una fuente de financiamiento para abastecer con una parte de recursos, por ejemplo, algún tipo de subsistema de la seguridad social. El ex ministro Astori ha propuesto otro, por ejemplo, lo que tiene que ver con los depósitos de los uruguayos en el extranjero. Normalmente esos depósitos son un monto de recursos muy importantes, no le dejan nada al país y que son recursos no de un ahorrista pequeño, un ahorrista medio, sino que son grandes capitales que están guardados en instituciones financieras del exterior. Bueno, pensando en un impuesto muy mínimo, se podría financiar otra parte. Nosotros estamos hablando de que esa discusión la tenemos que dar en conjunto con el sector empresarial, con los jubilados y pensionistas del Uruguay, con la academia y con los partidos políticos, además de con los trabajadores. Y ese es el debate que estaríamos pensando, no de expertos, sino de todos los sectores con representación política y económica en el país, de una vez por todas para pensar de dónde salen los recursos para la seguridad social. Porque lo que se ahorra por un lado, Marcelo, se termina gastando por otro. Porque nosotros tenemos graves dificultades, por ejemplo, en términos de desempleo juvenil, 25% de desempleo en menores de 30 años, cuando el desempleo está en un 9%. Tenemos un grave problema de pobreza infantil, un 22, 23% de pobreza infantil, cuando la pobreza en Uruguay es un 8, 9, 10. Tenemos un tema también de la informalidad, que si bien ha venido bajando, 1 de cada 4 trabajadores aún trabaja bajo el radar de la seguridad social, está informal, si se lastima no tiene seguridad, no se va a poder jubilar. Los trabajadores independientes, los trabajadores autónomos. Bueno, todo ese tipo de temas que están asociados a cómo financiar las jubilaciones y las pensiones de esos debates, creo yo que hay que darlos no con una ideología cerrada. Nosotros no proponemos solamente juntarnos entre los diferentes sectores del Frente Amplio, sino un diálogo principalmente con los sectores económicos y con los partidos políticos para, como dice el economista O'Donnell en una columna que él firmó de puño y letra en un semanario en Montevideo, en 2 años va a haber nuevamente esta discusión con el tema del financiamiento. Esa discusión nosotros proponemos darla con todos los sectores políticos y económicos del país. El Frente Amplio, a través de su presidente, ya dijo que si vuelven al gobierno van a proponer una reforma, a través de un plebiscito, otra reforma de la seguridad social. Hoy en Búsqueda, lo leíamos temprano, hay un artículo que se refiere a que hay informes de juristas en manos de legisladores frente amplistas que estarían marcando la inconveniencia de someter a plebiscito la reforma de la seguridad social. No ingresamos en el artículo, pero usted que trabajó en este tema, le queríamos preguntar por qué dicen esos informes y por qué sería inconveniente la consulta a través de un plebiscito. La situación planteada es que, como es una ley de seguridad social, no puede ser sometida a referéndum, como fue la LUC, que era una ley común. Las leyes de seguridad social no pueden ser sometidas a referéndum, que derogan leyes totalmente o algún conjunto de artículos parcialmente. Hay que ir por un camino que sería el del plebiscito por iniciativa popular, una reforma constitucional. El último antecedente que tuvimos de repente más claro, y particularmente para el departamento de Maldonado, la reforma del agua en 2004, se juntaron 10% del padrón electoral, 230.000 firmas, y se somete al mismo día de la elección, que sería el año que viene, en octubre del 2024, una reforma constitucional, ¿no? Entonces, cuando tú colocas y eventualmente se apruebe por mayoría simple esa reforma, todo lo que está por debajo de la Constitución, una ley, un decreto, una reglamentación, si es contradictorio con lo que se acaba de aprobar, esas leyes caen. Eso a nosotros, particularmente en nuestro movimiento, en el MPP, tenemos una visión negativa de ese procedimiento, porque nosotros pensamos que reformar la Constitución, que es la carta magna, digamos, del ordenamiento jurídico, para modificar una ley nos parece desproporcionado. Nos parece que para derogar una ley hay que hacer otra ley y construir los consensos necesarios para que estén las mayorías en el Parlamento para que esa otra ley o esa nueva ley de alguna manera modifique lo que nosotros entendemos que es negativo de esto que se acaba de aprobar.
Y aparte, el otro elemento de una reforma constitucional es que el Frente Amplio es sabido que no tiene consenso, por ejemplo, qué hacer con las AFAP, porque el tema que se ha colocado como un posible plebiscito es, bueno, derogar las AFAP. Nosotros en los 15 años que fuimos gobierno hicimos varias reformas de la seguridad social, reformamos en el 2008 el régimen del BPS, el régimen general, por el cual se incorporaron a la seguridad social 100.000 nuevos aportantes y gente que está cubierta, trabajadoras domésticas, trabajadoras rurales. Esa gente generó nuevos derechos, gente que antes normalmente trabajaba en la irregularidad o en la informalidad, si se lastimaba o si se enfermaba o si caía la actividad económica quedaba colgado un pincel. Bueno, esa gente se incorporó al sistema, tiene derechos. Evidentemente que eso impactó en las finanzas del BPS. Por eso la preocupación del financiamiento es una preocupación permanente. Pero no hicimos nada con respecto a derogar las AFAP. Es más, de alguna manera bajamos las comisiones, se fortaleció mucho el papel de República AFAP, que es propiedad, en cierto sentido, de entidades públicas y estatales del país. Entonces nosotros no tenemos consenso de eso y no podemos generar esa discusión para generar un consenso nada más y nada menos que para reformar la Constitución. Entonces nosotros pensamos que es inconveniente. Y además se mezclaría con la campaña electoral. Se mezclaría con la campaña electoral, que ya viene bastante cargada y avanzada, ¿no? El Frente Amplio está elaborando su programa, el tema seguridad social está dentro de esa discusión programática y nosotros pensamos que una ley o una mala ley como es esta que se acaba de aprobar por el oficialismo, en caso de que a nosotros nos toque la responsabilidad de ser gobierno, habría que generar un nuevo proceso legislativo, es decir, una nueva ley con sus apoyos y construir esos apoyos para derogar lo que entendemos negativa de esta. Porque aparte todos los que hemos salido a hablar, desde el primer dirigente del Frente Amplio hasta cualquier militante de base, hay que sostenerlo luego en los hechos, ¿no? Hay que resistir el archivo. Y si nosotros decimos que esta reforma es mala, bueno, luego habrá que actuar en consecuencia. Ahora, el presidente del Frente Amplio salió a decir públicamente esto porque es una iniciativa de él, una idea, está hablado a nivel de estructura del Frente Amplio. ¿Qué opinan? Todavía no hay precandidatos formales, ¿verdad? Se manejan nombres, pero ¿hay alguna idea de qué piensan los posibles precandidatos de llevar adelante esta iniciativa que el presidente del Frente Amplio ya hizo pública? Esa es una tarea que se está dando a dos niveles. En primer lugar, los diferentes sectores que componen el Frente Amplio estarán discutiendo la conveniencia o no de hacer un plebiscito o una juntada de firmas. Nuestra posición a priori es contraria a esa recolección de firmas. Pensamos que tenemos que ir por un camino de acumulación y de discusión y apertura hacia los diferentes sectores económicos, hacia los diferentes académicos que pueden opinar sobre esto. Hay temas que están muy vinculados, Marcelo, a esto. Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. Hemos escuchado algunas cosas, por ejemplo, del sector empresarial que nos gustaría profundizar un poco esa discusión. Hemos escuchado también el tema de una nueva reforma tributaria, porque la reforma tributaria que hizo el Frente Amplio en su momento ya da señales de que podría y debería ser revisada luego de tantos cambios a nivel del mundo del trabajo, del cambio de nuestra estructura económica. Y eso está asociado, impuestos, está asociado a, por ejemplo, un gasto importante que tiene las cuentas públicas, que es el gasto previsional, el gasto en jubilaciones y pensiones. Se está dando la discusión a nivel programática, con diferentes propuestas para qué hacer con la seguridad social para el programa, hay que proponerle a la población en el programa que viene. Y por último, hay que preguntarle particularmente a nuestros principales referentes, a Carolina, a Yamandú, a Mario, a Lima, qué opinarían o qué opinan con respecto a este tema y qué idea tienen ellos, porque son gestores, porque han estado en puestos de responsabilidad, sobre qué se imaginan que habría que hacer con la seguridad social, con los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Con los desafíos que la comisión de expertos estudió, con las discusiones que dimos en el Parlamento. Nosotros no pensamos que haya que esconder esta discusión, sino que hay que analizarla. Nosotros damos las discusiones de puertas abiertas, cuando tenemos diferencias no las escondemos. Yo creo que estamos en ese momento ahora, ¿no? Estamos en el momento de, vos qué pensás, tal sector piensa tal cosa, un candidato, un posible precandidato va por este otro lado. Estamos en el momento de intercambiar opiniones y claramente la del presidente del Frente Amplio es una opinión muy importante. Hemos recibido informes, como tú decías, un informe de Corseñac, que se lo hizo también para la central sindical, que constitucionalista más reconocidos en el país, aportó un insumo para discutir esto. Ahora sale que hay otro informe.
Estamos resumiendo y analizando los insumos que tenemos sobre la mesa. Y por supuesto la discusión en la interna del Frente Amplio, ¿no? Con todos estos insumos. Diputado, sabe que nos está quedando poquito tiempo. Yo tenía 2 temas para preguntarle, pero uno lo voy a obviar, que es el tema del agua, la situación hídrica, etcétera, etcétera. Es un tema muy importante, pero es muy vasto. Simplemente otra consulta que queríamos hacerle, a raíz de una polémica que se ha generado en torno a un fallo de la justicia con respecto a esta niña que murió en el departamento 33, esta niña de 11 años. Y la sociedad toda está cuestionando la oportunidad del fallo, que simplemente es una pena muy liviana para las características del hecho. Se insiste en, nos enojamos con los jueces, con los fiscales, nos enojamos con la justicia porque decimos no puede ser que esta sea la pena que aplique, y sin embargo es un sistema judicial que aplica las leyes que aprueba el Parlamento. O sea, el Parlamento es quien dicta las leyes. ¿En algún momento se plantea el revisar algún tipo de leyes para que no pasen estas cosas de que los jueces y fiscales, aplicando la ley que les da el Poder Legislativo, terminan fallando cosas que generan a todas luces, no hay que ser ningún erudito en el tema, claro, una desigualdad, una desproporción flagrante de lo que es el delito y la pena? ¿El sistema político piensa en este tema? Me parece, previamente, es muy interesante el encuadre que tú haces. Nosotros tenemos que estar enojados con nosotros mismos, uruguayos y uruguayas, por cómo tratamos a nuestras infancias. No solo, por ejemplo, con lo que hablábamos de la pobreza infantil, sino que hay muchos casos de abusos hacia nuestros niños, niñas y adolescentes, casos de desprotección de sus derechos, violencia física, como es esta aberración que nos acabamos de enterar. Eso, como primer lugar, tenemos que tratar mucho mejor a nuestros niños y garantizarle que tengan una vida sana, plenitud en el goce de sus derechos, de salud, educación, esparcimiento, cariño desde el punto de vista de su familia. Tenemos que invertir muchísimo más presupuestalmente, emocionalmente, y preocuparnos mucho más por nuestros niños. Un indicador de eso es ese 25 o ese 22% de pobreza infantil que aún mantenemos. A paso segundo, con respecto al tema de modificar algunas penas. Es cierto, el Parlamento tiene que revisar, por ejemplo, cómo se aplica concretamente el sistema de justicia, aplica y baja a tierra las disposiciones de las penas, del Código Penal, de las diferentes faltas que se pueden generar en un país como el nuestro. Evidentemente que tenemos que darle más herramientas al Poder Judicial, y eso pasa por una asignación presupuestal. Cuando el Poder Judicial pide técnicos, peritos, forenses, estudios técnicos, tiene que tener los recursos para que cuando un juez laude o cuando un juez sentencia algo, tenga todos los elementos de prueba a su alcance para fallar de manera justa y de manera medida. El propio Ministerio del Interior, la Fiscalía, que son elementos también que aportan prueba para cuando los jueces les toca fallar, les toca sentenciar, también tienen que tener el presupuesto necesario para proporcionar todos los elementos para que el sistema judicial resuelva las cosas. Pero, sin eludir tu pregunta, sobre el final, a mí me parece que en algunos casos hay algunos delitos que tienen que ser mucho más fuertemente penados, delitos sexuales. Estamos hablando, por ejemplo, que aún hoy hay delitos sexuales que prescriben contra menores. Nosotros tenemos esa idea de que, bueno, un delito contra un menor de índole sexual no prescribe, no debería prescribir nunca. Hay que proteger mucho más, por ejemplo, la vida de poblaciones vulnerables, poblaciones frágiles, lo que tiene que ver con discapacitados, la infancia, las mujeres. Esa es una discusión que se debe al país. Yo la semana pasada estuve, lamentablemente se me viene a la memoria esto, estuve en Quebracho, ¿te acordás? Quebracho, departamento de Paysandú. Fue un sonado caso de femicidio. Bueno, cuando encontraron al matador, que se fue para el monte eludiendo a la policía, me decían los pobladores de la localidad que casi que se generó un duelo en el pueblo no por la muerte de la mujer que asesinaron, sino por la suerte que corrió su matador. Es decir, a nivel cultural todavía estamos hablando de que, bueno, hay una porción de la población que piensa de que la violencia doméstica es algo natural y que, bueno, si alguien mató a su esposa, a su concubina o ejerce violencia, en este caso contra una niña, y es parte de la familia, bueno, algo estará pasando, pero no podemos meternos mucho. Es decir, hay elementos que a nosotros nos parece que tienen que transparentarse más las discusiones y tenemos que proteger mucho más, particularmente a los niños, niñas, adolescentes, a nuestras infancias,
sino también a aquellos que hoy sufren más violencia. Ahí, por ejemplo, vemos las denuncias de violencia doméstica, estamos hablando de 30.000 denuncias por año, que puede ser de una denuncia, una situación leve a una situación dramática. Bueno, pero tenemos que preocuparnos por ese tema, tenemos que preocuparnos también por la violencia intrafamiliar, que muchas veces para una mujer, para una niña, para un adolescente, el lugar más inseguro puede ser donde están con sus familiares, ¿no? Ese tipo de cosas las tenemos que fortalecer, no solo desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista del INAU, desde el punto de vista del MIDES, elementos que para nosotros son fundamentales y que tienen que estar asociados a dotación de presupuesto acorde para que, por ejemplo, los jueces tengan todos los elementos y que fallen con todos los elementos arriba de la mesa. Pero es exclusivamente una cuestión de presupuesto, una cuestión conceptual a la hora de redactar la ley, porque eso de cuidar a nuestras infancias, todo eso, nadie puede estar en desacuerdo, eso es obvio, pero también no está bueno salir a robar bancos, ¿verdad? Y no podemos pensar en decir, bueno, hay que hablarle a la gente de que no está bueno robar bancos. Hay ladrones de bancos y deben ser penados con la justicia, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la redacción de leyes, lo que el poder legislativo le da al otro poder del Estado, que es el poder judicial, que ya le dan las leyes redactadas, y jueces y fiscales lo único que pueden hacer es aplicar lo que el Poder Legislativo les dio. No pueden hacer uso o abuso de decir, no, esto me parece que es poco y lo que vos hiciste no tiene perdón, te voy a duplicar la pena. Tienen que hacer lo que les marca la ley. En la redacción de las leyes que se eviten este tipo de situaciones, como que debería ser una autocrítica del Poder Legislativo. Comprendo. Creo que la última modificación penal del Código Penal la tuvimos en la LUC, ¿no? Cuando la coalición decía, tenemos el plan para mejorar la seguridad, y en el capítulo de la ley de urgente consideración había todo un componente de modificación de penas, lo discutimos, en algunos casos nos pusimos de acuerdo, en otros no, pero esa discusión de reforzar las penas no resolvió el problema de la seguridad. Ahora se está discutiendo otro plan, interpartidario ahora. Si se está discutiendo otro plan es porque el plan anterior o fracasó o no tuvo los resultados esperados. En algunos casos el endurecimiento de penas, por ejemplo, para las mujeres que ingresan droga a los establecimientos penitenciarios, generó que haya más mujeres presas. Hay que reverlo, ¿no? De la LUC, porque aumentó, un efecto no deseado. Claro, aumentó la pena para una mujer y de repente tiene la misma pena que alguien que o robó un banco, o que hizo un copamiento, o que, no sé, o que trasladó 500 kilos de cocaína. No, estoy hablando de memoria, estoy queriendo colocarlo como escenario polar, digamos, ¿no? Como escenario de una situación con la otra y la desigualdad que existe en la pena entre un delito y otro. Bueno, esa última discusión de penas, una mala discusión legislativa porque fue a las apuradas, modificó el Código Penal y en vez de resolver problemas de seguridad, en algunos casos no los resolvió y en otros incluso los agravó. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que revisar la mejor manera de generar buenas leyes, con buena información. El caso de la reforma a la seguridad social no fue un buen ejemplo en ese sentido, porque no trabajamos con la información suficiente, con la transparencia suficiente. El Poder Ejecutivo no nos dio todos los datos que eran necesarios para reformar nada más y nada menos que un tema tan relevante como jubilaciones y pensiones, pero comparto que a la hora de hacer leyes hay que tener mucho cuidado, hay que asesorarse bien, hay que tomarse el tiempo necesario para darle a otro poder del Estado, como es el caso del Poder Judicial, las herramientas claras para que resuelva y pene situaciones que son aberrantes a todo caso, como es el caso de esta niña, ¿verdad? Diputado Valdomir, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Móvil, adelante, por favor. Adelante, Laura. Gracias, Marcelo. Bueno, nosotros estamos en la puerta del Teatro de la Casa de la Cultura, en el foyer del teatro, porque el ciclo A la Gorra, que está funcionando desde el jueves pasado, hoy tiene una presentación diferente, distinta, tentadora, así que vayan tomando nota. Estoy hablando de constelaciones. Estoy acompañada justamente por el equipo, por su director, Marcel. A ver si digo bien el apellido. A ver. Ahora me pusiste en un aprieto. Sauchik. Más o menos. Sauchik. Ahí está, lo dije bien. Marcel Sauchik, el director de constelaciones. Y yo las bromeaba hace un ratito y le decía, las estrellas, esas son las actrices. Estoy con Ruth Camargo, con Lula Guerra, a quien les doy las gracias por esperar este ratito y también por la charla que hemos tenido. Buenos días. Sí, buenos días y gracias a ustedes por venir y ayudarnos a difundir esta obra divina que tenemos hoy. Se viene Constelaciones, ¿de qué es? Contame qué voy a ver cuando venga esta noche a las 8 aquí en la Casa de la Cultura. Bien.
Bueno, Constelaciones, como lo proponemos, es un viaje poético sobre los universos paralelos. Es una historia esencialmente de amor, de dos personas que se encuentran y reencuentran en distintos universos y cómo esa relación, ese vínculo se va desarrollando o no, según en qué universo estén. Según el lugar donde se encuentren. Exacto, el lugar, el estado que están en ese momento, la situación de cada una, las circunstancias y bueno, eso va cambiando según eso, en qué lugar están. Sí, ¿Cómo va trascendiendo la relación? Sí. Yo te veo, estoy mirando además el tema de las abejitas, ¿no? Por ahí, contame un poquito de eso. Bueno, mi personaje es una apicultora, por eso la paleta de colores es de abeja. Es parte de la utilería, de hecho, las caravanas. Y más o menos tiene que ver, si no te hago spoiler, más allá de que mi personaje es apicultora, es de cómo nuestra relación va trascendiendo a través de esos universos paralelos. Es una obra que está dedicada, o digamos, el público que va a venir se enmarca en qué edades, es para toda la familia, ¿no? Director, mayor de 13 años, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Mayor de 15. Mayor de 15 años, sí. Y, director, cuénteme cómo es la logística de este Teatro La Gorra, que también tiene esa particularidad. Más allá de que las obras son bárbaras, uno tiene, lo decíamos antes de salir al aire, no es excluyente, ¿no? Puede venir cualquiera. Por supuesto, es un ciclo que es la 8ª temporada. El año pasado hubo un impasse, pero es un encuentro, festividad absoluta, con toda la gente que quiera venir, del ambiente artístico, de donde sea. Estamos con las puertas abiertas todos los jueves, con propuestas distintas para poder compartir nuestro arte. En este caso, aparte, vale decir que es el egreso del año pasado de la Escuela Maldonado de Arte Escénico. Ellas dos son recientes egresadas del año pasado. Pero por supuesto es un momento de, como te decía, de encuentro, de festividad. Puede venir la persona que quiera. No hay que reservar cupo, nada. No hay que reservar. A las 19 horas, una hora antes vienen. Recomiendo que vengan por las dudas, sí, con tiempo, porque capaz que viene mucha gente y las entradas se agotan. Pasó el jueves pasado con la primera obra. Esta es la segunda obra de este ciclo. Y bueno, a disfrutar el teatro, y la gente va a colaborar con lo que quiera, pueda, y nada más, pero es simplemente eso, de poder acercar también el teatro a todo el mundo. Hay algo muy interesante de este ciclo que me contaban hace un ratito por acá. Yo le preguntaba, bueno, esta es la segunda, ¿cuántas obras hay? No, es como bastante abierto el tema del ciclo, ¿no? ¿Quién me lo cuenta por acá? Sí. En realidad se pueden presentar los proyectos que quieran presentar para el ciclo a la gorra. Está ahí, Teatro a la Gorra, 2023@gmail.com si quieren presentar algún proyecto, están abiertos. El ciclo a la gorra. No es excluyente a teatro, sino que puede haber también presentaciones performáticas de danza, ¿verdad? De improvisación, de música. ¿Y esto se extiende hasta cuándo? O sea, ¿se va a hacer durante todo el año? Hasta noviembre aproximadamente. Perdón. Octubre. Lo último encuentro es el 26 de octubre, creo que cada jueves 26 de octubre. O sea, todo octubre también. Así que la invitación está hecha. Para aquellos que tengan algún proyecto, como decía recién Ruth, no tiene por qué ser teatral, puede ser musical, de danza, pueden presentarse. Y bueno, y quien te dice sean parte también del Teatro a la Gorra. Yo les agradezco muchísimo a los tres. Vamos a reiterar la invitación, Marcel, para aquellos que recién se enganchen, sepan que hoy pueden venir por la Casa de la Cultura. Hoy jueves a las 20 horas, estas dos actrices maravillosas, recientemente egresadas, que van a dar que hablar en el Teatro Nacional, con un texto increíble de un dramaturgo, Nick Payne, joven de 40 años, que es uno de los dramaturgos más representados actualmente en Gran Bretaña. Así que el texto solo vale la pena, imagínense con la actuación de estas maravillosas actrices. Un lujo. Actrices que se van a quedar ensayando, director que se va a volver a dar clases, porque si no nos van a rezongar, ¿verdad? Te interrumpimos la clase recién. No, pero todo bien, estamos terminando ahí. Ahí hay una de las estudiantes, pero todo bien, todo bien. Y nosotros que vamos a ir cerrando el trabajo del día de hoy. Marce, te mando un saludo grande y nos reencontramos mañana. Muy bien, muchas gracias Laura, gracias Marcelo también por el trabajo de este día, les mandamos un beso grande. Tenemos que hacer la última pausa, 12:40, ya venimos.